Bienvenidos a una nueva charla de Full Stats. Hoy traemos un tema muy interesante que últimamente se está hablando mucho y es todo esto de la web 3.0. Y no les voy a hablar yo, porque obviamente no estoy tan metido, pero traigo a alguien que sí está metido últimamente y está compartiendo mucho contenido sobre estos temas en sus redes sociales, en su Twitter. Entonces, traído directamente desde Costa Rica, desarrollador y hablando sobre todo este tema de la web 3.0 y creando y trabaja incluso en todo este tema, Alfredo Bonilla. Entonces, estuvo muy interesante la charla. Hablamos de la historia incluso de la web 1 hasta la web 3, lo bueno, lo malo, las ventajas, las desventajas, cómo divulgar más este conocimiento sin que sea tan complicado. No, estuvo muy interesante la charla. Entonces los invito a que me acompañen y bienvenidos. Bueno, comenzamos un nuevo video más, una charla más en Full Stats. Hoy con nosotros Alfredo Bonilla, quien nos va a estar hablando sobre todo este mundo de la web 3.0, sobre todo esto que se viene, será el futuro, ya es parte del presente, de la web 2.0 a 3.0. Entonces, bienvenido Alfredo, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Y nada más, preséntate y comenzamos. Claro. Para los que no te conocen. Muchas gracias, Henry, por la invitación y bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Mi nombre es Alfredo Bonilla, yo soy desarrollador web desde hace bastantes años, unos 10 años tal vez. Empecé con esto de cripto en 2016 y ahí estuve empecé tratando de entender un poco, no le di demasiada importancia, compré un poco de cripto, después como que perdí un poco el interés creyendo que no iba a despegar y luego pues volví a retomar en los últimos años. Entonces estamos aquí muy emocionados con esto de Web3. Sí, de hecho, pues te contacté básicamente porque pues yo ya te seguía a ti en redes sociales, en Twitter. Creo que era más por el contenido web, etcétera. Te empecé a seguir. Pero vi que últimamente te dedicaste full a compartir todo este contenido sobre la web 3.0, todo el tema de blockchain, criptomonedas, etcétera, todo eso que se viene. Pero una pregunta primero, antes de que pues la gente ya está escuchando este término de web 3.0, pero hay gente que le queda claro qué es la web 2.0, la anterior. O sea, quisiera antes de entrar a qué es la web 3.0, como establecer ese conocimiento de que primero es la web 2.0 para ir a esa transición. Claro, completamente. Bueno, antes de ir a la 2.0, deberíamos ir a la 1.0, ¿no? Eso, mejor. Empezamos desde el principio porque es importante la evolución. Claro. Bueno, en un principio, ¿verdad? Estamos hablando de 1993. Se creó el primer servidor web y el primer navegador, ¿verdad? En esa época, digamos, a partir de 1993, la internet era súper rudimentaria, ¿verdad? Estamos hablando de que era texto y si acaso algunas imágenes. Entonces, podemos decir que esta versión de la web, o sea, esta primera web que conocimos, era solo lectura, ¿verdad? Solo podías leer texto, navegar con algunos enlaces a otras páginas y listo. Todo era muy hipervinculizado. O sea, con mucho... Sí, era como... Y si, digamos, de ahí vienen las rutas de las URLs, ¿verdad? Que slash, tal cosa. En ese entonces eran puros archivos y literalmente
dabas clic, navegabas a una ruta porque esa ruta contenía un archivo, un HTML. Entonces, de ahí viene pues todo esto, ¿no? Ujú. En Aquí en este web, perdón, te interrumpa, sí, sí, en la web 1.0 ya metemos PHP o todavía no. no, ni siquiera. O sea, Todavía no. digamos que la parte dinámica de la web viene todavía después, ¿verdad? Em, Luego, en 1994, ya estamos hablando de JavaScript, ¿verdad? Y un poco después, ya vamos a hablar de JavaScript asíncrono o Ajax, ¿verdad? Donde no necesitábamos recargar toda la página para poder comunicarnos con el servidor. Entonces, esta característica de JavaScript asíncrono, ¿verdad? Que hace que no necesitamos recargar la página, sino que podemos enviar una petición al servidor y refrescar información en la página sin recargar todo, hace que las interfaces se vayan haciendo un poco más y más y más interactivas, ¿verdad? Aparte, tenemos mejoras en la computación en general, ¿verdad? Computadores más potentes, navegadores más potentes, un ancho de internet mejor, ¿verdad? Más conectividad, más personas en internet. O sea, esto va evolucionando poco a poco y esto también influye en cómo las aplicaciones web han crecido, ¿no? Ah, Entonces, lo que pasa con esto es que llegamos a una parte donde la web ya empieza a ser de lectura y escritura, ¿verdad? Ya empiezan eh, aplicaciones, lo que llaman aplicaciones enriquecidas en ese momento, ¿verdad? Interfaces que ya no son solo links e imágenes, sino ya son como más interactivas, más dinámicas, ya hay más interacción con el servidor, ¿verdad? Ya hay más cosas que suceden, incluso intentan emular un poco funcionalidades de las aplicaciones de escritorio que eran muy comunes en ese momento. mundo Java. Entonces, sí, sí, exacto, ¿verdad? Ya ahí veíamos cosas como los Java Applets y cosas por Sí. el estilo, ¿no? Eh, y bueno, este cambio, ¿verdad? Que empieza con Ajax, pero tal vez empieza a tener un mayor boom después de 2004, ¿verdad? En todos estos años, ahí es donde empieza a salir este término de Web 2.0, ¿no? Que ya vemos cosas como Facebook, por ejemplo, donde ahí las personas son las que hacen el contenido, no la página. Eh, Bueno, hubo cambio de cámara. Entonces, Alfredo, ¿dónde íbamos? En la parte de Facebook. sí, Listo. ok, estamos Que diciendo todo el que boom llegó con Facebook, las redes sociales, etcétera. Entonces, si quieres ahí continuemos. sí, sí, exactamente. Una vez que se implementó toda esta funcionalidad de la web interactiva, ¿verdad? Empezamos a tener eh, interfaces enriquecidas y se abrió, digamos, esta posibilidad de que las personas pudieran crear su propio contenido. Entonces, esto evolucionó al punto donde hoy en día tenemos marketplaces en Facebook, tenemos Airbnb que permite que las personas conecten con personas que quieren rentar sus casas, tenemos Uber, y esto todavía aumentó más con los teléfonos inteligentes, porque ahora las personas toman videos, toman fotografías, ¿verdad? Se graban en cualquier lugar. Tenemos YouTube, ¿verdad? Que empezó siendo una plataforma con unos cuantos videos a una plataforma donde hay youtubers famosos que ganan mucho dinero, ¿verdad? Entonces, esto fue pues toda una revolución y hay miles de oportunidades para crecer. Hay gente que gracias a eso puede vivir, puede comer de eso, ¿no? Entonces, eso es Web 2.0 en su máximo esplendor, básicamente. Entonces, dividimos. Web 1.0, básicamente, pues, es todo el descubrimiento de esto de la web, donde sean esos primeros pasos para ir a las rutas, para navegar, etcétera. Todo era lectura. Eh, y la web 2.0 pues viene con todo el tema de asíncrono, Ajax, JavaScript para interactuar mucho más rápido con el servidor. Y todo este boom de la web 2.0 empieza es por el tema de redes sociales, aplicaciones como Airbnb, Uber, y donde por más de que hay una organización centralizada por cada plataforma, la, el,
el cliente principal, o sea, el creador del contenido es el principal usuario de esta web 2.0, ¿sí? Sí, el contenido es el rey, digamos, Contenido es el en rey. Web 2.0, correcto. Listo. ¿Cuándo empieza el boom? Ahora sí, ya metémonos de a poco a web 3.0. Sí, ¿Cuándo empieza este concepto? ¿Por qué se empezó a manejar mucho este concepto este año? ¿Y cuándo empezó ese break ahí? sí, eso es una pregunta muy buena. Ok, antes de decir cuándo empezó, veamos un Ok, poco cuál es el problema con Web 2.0 y eso, me por qué gusta. queremos evolucionar, ¿verdad? Si Ujú. suena tan bien, ok. El principal problema de Web 2.0, y curiosamente era un problema que no existía al principio, porque al principio, bueno, Internet, por supuesto, es una red, pero al principio eran nada más varios servidores con contenido interconectados, ¿verdad? Era muy descentralizado, no había tanto problema con eso. Con Web 2.0, al haber plataformas gigantes y empresas gigantes, ¿verdad? Que controlan el tráfico de Internet, Google, Amazon, Facebook, ¿verdad? Eh, ha creado un efecto de centralización, donde Ok, estas plataformas súper poderosas tienen muchísimo poder, ¿verdad? Son los que controlan las reglas del juego. Estamos hablando de que un gran porcentaje del tráfico de Internet está solo en Facebook, ¿verdad? Porque a veces, si vos analizás o si investigás, te vas a dar cuenta que la mayoría del tiempo de los usuarios en dispositivos móviles se invierte en redes sociales. Y la mayoría de estas redes sociales son Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que hay mucha atención y hoy en día la atención es como el recurso ilimitado más valioso, es lo que todos quieren, ¿verdad? Todos luchan por la atención. Y bueno, esto hace que si toda la atención está en una plataforma, o en varias plataformas que pertenecen a una compañía, esta compañía tiene mucho poder y han habido problemas, ¿verdad? Y como ya hemos visto, se ha influenciado hasta la política de los países, ¿verdad? Así a esa magnitud hemos llegado. Entonces, ¿qué sí. pasa con De esto? hecho, y también otro problema es que, como recién pasó que se cayó Facebook, y la gente es como que, now what? Ahora, o sea, como el meme del pez de Nemo, así como que, ¿y ahora qué? Ajá, sí, tu Así, vida ya no tiene sí, sentido. exacto. Entonces, como que, ¿y ahora qué hago? Internet es mucho más grande que eso, entonces, Claro, ujú. claro, pero si vos tenés, si vos vendés, por ejemplo, artículos deportivos por Sí, Facebook y se cae Facebook, tu negocio ya no chao, está, ¿verdad? Y si no tienes otros canales, literalmente ya no estás. Eso es exacto. todo un tema, ¿no? Entonces, paralelo a esto, y aquí es donde tal vez se mezcla un poco el asunto de las finanzas y después vamos a ver que esto pues repercute mucho en Web3. Paralelo a esto también tenemos el mismo problema en el sistema financiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el sistema financiero los bancos son los que controlan todo, porque son los que controlan el dinero y los que tienen los registros del dinero, ¿ok? Entonces, después de la crisis de 2008, ¿verdad? Que fue la caída de Lehman Brothers, que desembocó en una crisis mundial, varias personas, los llamados cypherpunks, que eran entusiastas de criptografía, empezaron a pelotear esto del dinero electrónico y de cómo podían hacer para no depender de sistemas bancarios que se pueden corromper, ¿verdad? Y que pueden afectar a muchas personas. Y de aquí básicamente esta persona anónima, Satoshi Nakamoto, decide escribir un white paper, ¿verdad? Que es el white paper de Bitcoin, que es una red de persona a persona para pagos electrónicos, básicamente, utilizando varias tecnologías, entre ellas la tecnología blockchain, ¿verdad? Que es básicamente una base de datos que no cambia nunca. Y ahorita podemos hablar más de eso, Vale, pero vale. se crea esto, ¿verdad? Para enfrentar este problema de la centralización en las finanzas, tratando de, pues, sugerir una nueva manera del intercambio monetario por medio de Bitcoin. Entonces, vemos como el mismo problema, ¿verdad? Tanto en la web como en las finanzas, los datos como en el dinero tenían el mismo problema de centralización, donde unos pocos son los que tienen las reglas del juego y controlan la información. Y pues por un lado, con Bitcoin se viene a proponer
soluciones, ¿verdad? Que ahora podemos explorar más. Y en Web3, pues se toman todas estas cosas, ¿verdad? Para también proponer una web descentralizada, una web que no pertenezca a una corporación gigante, una web que le dé más libertad y más privacidad al usuario. Y además una web donde no solo creas contenido y te lo regalas a Instagram o te lo regalas a Facebook, o a veces en estas plataformas ni siquiera sos el dueño o la dueña de tu contenido, ¿verdad? Nada más En realidad lo no. regalas. Si, Sí, si el día, si el día de mañana Instagram te cierra la cuenta o Facebook, chao, ya. sí, chao. Ya. Y listo. Y ahí puede estar pues toda tu carrera, ¿no? Exacto. Si eres un youtuber o vendes en Instagram o lo que sea, Ya. hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, Web3 también viene a ofrecer que las personas puedan tener propiedad digital de cosas en la Internet, ¿verdad? Que antes no podía. ¿Cómo tenés propiedad sobre un archivo de Internet? ¿Verdad? Es muy loco, ¿no? Hoy en día, gracias a Web3, además de todas las ventajas que ya mencionamos, más privacidad, más libertad, tenemos la capacidad de poder pues poseer cosas e intercambiarlas. Entonces ahí es donde hay un digamos, Un una switch. revolución, un switch, exacto. Y vos me preguntaste, ¿por qué en 2020? Bueno, porque por la pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo, sin mucho que hacer, ¿verdad? Sin muchas posibilidades. Y esto hizo que hubiera un boom en la Internet y por ende en la parte de cripto y por ende en la parte de Web3. Ok, súper. Hay una pregunta, bueno, ya entrando como a conceptos. Algo me está gustando como está explicando porque algo que yo veo complicado y le cuesta a uno. O sea, yo entiendo muchas cosas, pero me cuesta explicarlo. O sea, Sí. es complicado yo por lo menos decirle a mi esposa, decirle a mi mamá, a mi papá una cosa de que, venga, la web 3 descentralizado, sí, Mayer, pero ¿con qué se come eso? O sea, es como que creo que es una labor muy importante de los que están divulgando este contenido, es saber llegar a la gente, saber. Creo que como lo explicaste, siempre explicándolo sobre el problema, la solución al problema es lo más adecuado. Ya al final, pues, toda esta magnífica tecnología que es lo que nos entusiasma, para el usuario final queda por debajo, o sea, es transparente. Entonces, entiendo que la web 3.0, obviamente, con todo este tema, se maneja a través de una wallet. Es como su principal concepto que está ahí, ¿verdad? Eh, Asociamos wallet, los que también entendemos un poco el tema de blockchain, Bitcoin, etcétera. Asociamos wallet es con temas financieros nada más. Pero esto va más Sí, allá, ¿verdad? Si completamente. quieres, explícanos un poco más qué es una wallet y qué podemos hacer con esto. Sí. Bueno, eso que mencionas de que cuesta explicar este tema es cierto porque el tema es como muy 360, ¿verdad? Puedes entrar desde cualquier punto. Mm, Y tanto sistema financiero actual como Web 2.0 ya está ya son tecnologías o digamos paradigmas tan maduros que mm, nadie tiene que pensar que hay debajo, ya solo ujú, funciona y funciona fácil, ¿verdad? Entonces es tan fácil que las personas ni siquiera ven el problema, porque el problema está detrás de exacto. la usabilidad. Entonces, por eso es que cuesta, porque nadie dice, no, pero todo esto funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Ok, los problemas ya los mencionamos, ¿verdad? Ahora, uno de esos problemas que yo he visto es que falta usabilidad y los conceptos son muy extraños porque te dicen, wallet, una billetera, sí, la billetera es donde yo pongo mi dinero. Entonces, Web 3.0 es dinero. Mm, No, a mí no me encanta, de hecho, el término wallet. Hay muchos términos de Web 3 que no me encantan, ¿verdad? Porque no te dicen o sea, no te describen la solución que están ofreciendo. Pero bueno, una wallet básicamente es una llave, ¿verdad? Es una llave que utilizas para desbloquear eh, la seguridad de poder hacer transacciones. O sea, con tu wallet puedes hacer transacciones desde esa cuenta. ¿Qué es una transacción? Desde enviar criptomonedas hasta loguearse en un sitio, hasta emitir un voto, muchas cosas pueden ser una transacción.
Y que, La wallet es lo que te permite hacer esa transacción. al final, pues sí, creo que el tema también es como se enfocó que wallet, pues obviamente lo asocian al Bitcoin y pues ahí donde tenemos a estar mis monedas. Pero si uno se pone a ver en la billetera de uno, tiene más que dinero. De hecho, dinero físico como tal es lo que uno menos tiene. Tarjetas, eh, pases, información. Entonces, es hacia allá donde quieren llegar con esto, ¿verdad? En la wallet Sí, está toda tu información, que también entiendo que es anónima. No necesariamente tiene que ser información pública, ¿no? Que es un valor importante de esto. sí, bueno, la información sí es pública, pero no está asociada A un con un correo usuario, electrónico no, o una persona, ¿verdad? Sin embargo, parte de la idea es que la información sea pública y sea verificable. ok, Ahora, hay un ejemplo que escuché de un video de Ángela Ocando, Freddy Vega y Cristian de Platzi, que decían que la wallet viene siendo como la billetera de uno hoy en día, que exacto. lo que menos tenés son billetes, tenés la tarjeta de crédito que te permite comprar, tenés la identificación, la licencia de conducir que te permite pues conducir tu Ujú, automóvil sin problema, tenés por ahí tal vez alguna dispositivo para poder ingresar a tu oficina, un montón de cosas, ¿no? Que no exacto. son dinero, es exactamente igual, ¿verdad? Súper, sí. ¿Y la wallet corre sobre el blockchain o cómo es este enlace? O sea, ¿cómo es el Bien, enlace entre wallet y blockchain? sí. Eh, la blockchain, las redes blockchain funcionan con criptografía, Ok, ¿verdad? Bajo este concepto de llave privada, llave pública, ¿verdad? Igual que la llave privada, llave pública que utilizamos en los servidores web, es el mismo concepto exactamente. Y básicamente nuestra wallet tiene o sea, nosotros tenemos una llave, un par, ¿verdad? De llave pública, llave privada. La llave pública es la dirección que le damos a las personas. Es como decir el correo electrónico, ¿verdad? Que yo te doy mi correo electrónico, info@alfredobonilla.com. Esa es mi llave pública. Todo el mundo puede verlo, todo el mundo puede enviarme correos, pero nadie puede revisar mi correo porque necesitan la contraseña. Esa viene a ser la llave privada, ¿verdad? Esa posibilidad de yo poder enviar correos, de loguearme a mi correo electrónico, es exactamente igual con la llave privada. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? La billetera es un software que me permite a mí hacer transacciones por medio de mi llave privada. Eso es lo que es la billetera. Es un software que te permite uh, desbloquear, digamos, utilizar tu llave privada para firmar transacciones que quedan registradas en la blockchain. Entonces, la blockchain es, a fin de cuentas, es como un libro contable de un banco, ¿verdad? Donde están sí. todas las transacciones. Si yo te deposito $10, Henry, eso queda ahí, ¿verdad? Entonces, Ujú, eh, ¿cómo funciona en el banco? Pues es igual. Vos no es que tenés un lugar donde están los $10. Nada más hay un registro que dice, ahora, de la cuenta de Alfredo a la cuenta de Henry hay $10. Que exacto. Henry tiene $10 disponibles para poder hacer transacciones con esos. Es igual. Entonces, la wallet nos permite a nosotros hacer esas transacciones de envío de activos, por ejemplo. Nada más que con Web3, y ahora no es solo envío de activos. Criptográficamente puedes firmar que un login, ¿verdad? Ok. Te lo gastas en la página. Puedes firmar permisos para que se utilicen tus fondos. Eh, puedes firmar muchas cosas, ¿verdad? Básicamente. Listo. Sí, súper. Ya creo que iba por allá por el lado de NFT, pero ya ahorita llegamos ahí. Básicamente la web 3.0, también para que los que nos están viendo no se asusten, no es que va a cambiar todo. Del lado del cliente es exactamente igual. De hecho, HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? O sea, básicamente eso. Ahí no cambia. Lo que yo Correcto. entiendo es que le agregamos como una capa más a ese backend, ¿sí? Sí, vamos a ver. Las arquitecturas de Web3 tienen un componente nuevo, digámoslo así, extra, que es la interacción con la blockchain, Ok. ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en el frontend vas a tener HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue, el framework Sí. que te guste,
Eso es exactamente igual. El punto es que en Web 2 solíamos utilizar solamente tal vez conexiones con REST APIs, ¿verdad? Eh, o con GraphQL, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Donde hacemos una petición a un endpoint y obtenemos información, enviamos información. En Web3 es similar, nada más que no estamos haciendo digamos, esas peticiones a, digamos, a la blockchain. Y entonces es un poco diferente, pero no deja de ser JavaScript, ¿verdad? Ok. La única diferencia es que no nos comunicamos con la blockchain. Incluso podríamos tener un backend. Ese era ¿Verdad? mi punto. Igual yo creo que, o sea, como yo lo veo, igual no vamos o sea, a quitar el backend de con nuestras bases de datos relacionales normales. Es como un apoyo más y ya como que toda la lógica de negocio fuerte está en el blockchain. Sí, de hecho hay, digamos, centralización y descentralización. No es como blanco y negro, es como un Ujú. espectro, es como un nivel, ¿verdad? Eres más o menos centralizado. Hay aplicaciones como, por ejemplo, los juegos de NFTs, que ahora podemos hablar de Mm. eso y qué son NFTs, pero los juegos basados en que utilizan la tecnología blockchain, muchos de ellos utilizan eh, componentes en el backend para que el juego funcione, ¿no? Claro. Porque Ujú. no puedes correr un juego en la blockchain, porque la Exacto. blockchain es muy lenta, es muy poco eficiente. La idea de la blockchain es que sea segura, no que sea eficiente. Eh, hay soluciones para eso, pero lo que quiero decir con esto es que no vas a dejar por completo tal vez el backend, por lo menos no en este momento. Hay Exacto. aplicaciones que sí, que son solo frontend y blockchain, Sí, es pero hay otras que no. dependiendo mucho de la necesidad de la aplicación. Yes. Entonces, nos vamos a la capa, o sea, ya sabemos que tranquilo frontend, que no va a cambiar nada. Eh, el backend también tendrá su necesidad, pero entonces nos vamos a esa capa del cómo interactuar con el blockchain, cómo es esto. Y aquí es donde entran estas redes como Ethereum. Si quieren nos explica un poco por qué podemos programar sobre Ethereum, por qué no podemos programar sobre la blockchain de Bitcoin. Entonces, si quieren nos explica un poco qué es Ethereum. Sí. Que también, aclaro, es diferente, que ya nos vas a explicar aquí, Alfredo, pero es diferente a la moneda. O sea, no asocian Ethereum con una moneda. Que eso Sí. es muy común, pues. Sí. Ok, bueno, en blockchain sí se puede programar, curiosamente, ¿Sí? pero el lenguaje de scripting es muy básico, ¿verdad? No es lo que llaman Turing completo. O sea, un lenguaje Turing completo es un lenguaje donde puedes computar cualquier problema. Ujú. El lenguaje de scripting de Bitcoin no es Turing completo, por ejemplo, no tiene Mm, ciclos como for, digámoslo ok. así. Entonces, puedes hacer cosas, pero nada muy complicado. Entonces, en su momento, parte de la comunidad de Bitcoin quería, pues, mejorar esto, ¿verdad? Para poder hacer un lenguaje más amplio, para poder, eh, básicamente, utilizar la red para hacer computación, ¿no? Pero a cierta parte de la comunidad no le gustó porque si introduces más flexibilidad, introduces más puntos de fallo y más puntos de inseguros. Entonces, básicamente, aquí dijeron, bueno, no, vamos a hacer algo completamente aparte. Entonces ahí fue donde Vitalik Buterin escribió el white paper de Ethereum, donde Ethereum es básicamente una red muy similar a Bitcoin, con la diferencia que si hay una plataforma actualizada, que utiliza, eso sí, todas las transacciones que se Ya, computan, un todos momentico. los Un, programas están en la un blockchain. momentico que se congeló y siguió Okay. la llamada. No sé si ya que se puso borrosa de tu lado. Creo que ya está estabilizando. Eh, entonces, se congeló en la parte que el creador de Ethereum creaba la white paper. Está ahí, yo después Okay. lo empalmo, tranquilo. Ok, está bien. Eh, Ok, entonces, Vitalik creó un white paper de la nueva red Ethereum. Ahí sí. quedaste. Ujú.
Ok, entonces esta nueva red, ¿verdad? Basada en la tecnología que tenía Bitcoin, tiene una particularidad y es que se puede hacer computación en ella, ¿verdad? Entonces ya no solo tenemos las transacciones y la capa de scripting básica, sino que ahora tenemos toda una máquina virtual que ejecuta programas, ¿verdad? Entonces esta máquina virtual se llama Ethereum Virtual Machine. Uh, y ahí es donde se ejecutan los programas y las transacciones, y no solo las transacciones, también los scripts de los programas están almacenados en la blockchain. Entonces aquí es donde ya, gracias a esto, podemos tener aplicaciones en la blockchain. Y aquí es donde entra Y el concepto de smart contract. correcto, las piezas estas de código que se ejecutan en la blockchain de Ethereum se llaman smart contracts, contratos inteligentes, que a mí no me, es otro término que no me gusta porque Sí, es raro, ¿verdad? Es raro. es raro porque cuando yo escuché en su momento, creo que fue en 2017, por ahí, 2018, no mentira, no más para acá, 2018, este término de smart contract, en mi mente lo que hizo fue irse a algo legal, pero digital. Sí. Entonces, no sé si eso deba ser así. Sí, los smart contracts para mí no son ni son smart ni son Son contracts, contrats. ¿verdad? No son contratos porque el concepto legal de contrato es un tanto diferente. Un smart contract es un programa, nada más, ¿verdad? Y no es smart porque realmente tienes que tener mucho cuidado con lo que ejecutas. O sea, es básicamente una pieza de código y el código va a hacer lo que vos escribiste. Si escribiste algo mal, lo va a hacer mal también, ¿verdad? Exacto. Entonces, O sea, no son tan inteligentes. al final depende del programador. Entonces, ¿cómo lo llamarías? A mí me gusta mucho el concepto que usa Solana, por ejemplo, que son Ok, programas, programa. por ejemplo. Pero bueno, digamos su nombre correcto en Ethereum, por lo menos es Smart Contracts. Ok, super. ¿Qué podemos hacer con este smart contract? ¿Cómo, si quieres, nos puede dar como un ejemplo real de un smart contract, de un programa en una red en un blockchain? Ya sea Ethereum, sea otro. Porque hay otros, ¿verdad? O sea, no solamente Sí, en Ethereum se puede programar estos smart contracts. correcto. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Digamos, el ejemplo más común es crear una nueva criptomoneda, un nuevo token, ¿verdad? Un token es una representación de un valor Ok. de manera digital, ¿verdad? Con smart contracts podemos declarar nuestros propios tokens, ¿verdad? Y decir, ok, este token representa esto que quiero hacer de manera digital, ¿verdad? Por eso es que ahora hay tantas criptomonedas, porque Mm, cualquier persona puede decir, este es mi token. Y este token funciona en la red de Ethereum, o funciona en esta otra red, en Avalanche, o depende. Pero bueno, podemos crear nuestros propios tokens, podemos crear aplicaciones para hacer transacciones de tokens, como por ejemplo las aplicaciones de finanzas descentralizadas, que te permiten intercambiar un token por otro, ¿verdad? ok. Permiten que los usuarios depositen sus monedas en ciertos smart contracts que van a tener esas monedas disponibles para que otros usuarios intercambien. Entonces, hay bastantes cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Ok, súper. Eh, Y hay, bueno, como para tal vez ir introduciendo el tema, puedes hacer tokens que son únicos, ¿verdad? ok. Que es donde entra el tema de NFTs. Ahí donde va la otra cosa. ¿Por qué, por qué la gente empezó a asociar, o por qué se está asociando mucho NFT nada más con arte? Sí. Bueno, primero que todo, definamos NFT, Ok, ¿verdad? dale. Sí, súper. Que es otro nombre que no me gusta. Estoy NFT, viendo que no te gusta mucho como es que pero son confusos. Digamos, sí, total. al inicio mi problema fue que me decían, smart contracts, NFTs, pero ¿qué es eso? No entiendo, ¿verdad? Y lo que entendí cuando me lo dijeron no es lo que es, entonces es muy Exacto. confuso. No, y si eso que uno está metido en el día a día tecnológico y está metido en esto y uno no, o sea, para alguien que no está metido en este mundo, o sea, es complicado. Es que creo que ese Por va a ser un supuesto. reto muy grande de la web 3.0, el divulgar bien este Sí, mensaje. es muy difícil. Ujú. NFT
significa non-fungible token, o sea, un token no fungible. Que de hecho yo ni siquiera sabía qué significaba la palabra fungible hasta que Sí, vi hasta que NFTs. todo, ¿Me entiendes? todo el mundo que no fungible token, entonces todo el mundo así callado buscando así fungible. Ajá, Sí, Google, sí, exacto. sí. Yo fui así, yo Sí, fungible, yo todos. Google, ¿verdad? Entonces, no se sientan mal si no entienden nada, yo tampoco entendía nada al principio. Todo bien, es parte del proceso. Básicamente, fungible y no fungible funciona así. Si tienes un billete de $1 y tienes otro billete de $1, son dos billetes, pero son intercambiables. O sea, el valor de un billete de $1 es igual al valor del billete de $1 a otro. Son diferentes porque tienen tal vez una fecha de edición diferente, un código diferente, pero los dos valen $1, todo bien, ¿verdad? Si tienes la noche estrellada de Van Gogh, Ujú. ¿verdad? Y tienes una fotografía de la noche estrellada de Van Gogh, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ujú. O si llega otro artista muy bueno y hace una réplica de la noche estrellada de Van Gogh, es otra cosa diferente. La original es la original y ya, solo existe una, ¿verdad? Y es muy valiosa porque solo existe una, ¿verdad? Porque es escasa, o sea, solo hay una. Eso quiere decir que la noche estrellada de Van Gogh es no fungible, o sea, no podemos eh, tener otra entidad que tenga el mismo valor. Entonces, un token no fungible es básicamente un token, ¿verdad? Como las criptomonedas son tokens, pero este es un token que es único e irrepetible y que vive en la blockchain. Exacto. Que este token no tiene nada que ver que sea una, como una cripto, o sea, no tiene, no es una parte de un Bitcoin, no es una parte de un Ether, o sea, no es eso, ese token no Es es su eso. propia cosa por sí sola. Ok, súper. Ujú. Y todo nace por un problema, ¿no? Entonces lo asocian con el arte, con todo este tema, por eso mismo, ¿no? Para evitar como que la repetición, para que algo sea único. Sí. En- Sí, tiene una fuerte asociación con el arte y eso es por la manera en que comienza. Sin embargo, spoiler, no es solo arte y exacto. poco a poco va a crecer más su uso, digamos. Pero bueno, básicamente empieza hace mucho tiempo con las colored coins, que eran satoshis, o sea, un satoshi es la menor porción que puedes tener de Bitcoin, y a esos satoshis se les asignaba un color, ¿verdad? Y para representar, ok, este satoshi, este color, representa X cosa. Pero era eh, muy limitado, ¿verdad? Porque ya hablamos de que Bitcoin es limitado a la hora de programar y ese tipo de cosas, funcionalidades. Entonces no tuvo mucho auge, pero después se hicieron varias capas encima de esto que sí funcionaban un poco mejor y aparecieron ciertas colecciones de arte que se hicieron muy famosas, eh, como la colección de los Rare Pepes, que es una colección de arte basada en un meme, el meme de Pepe la Rana. Mm, sí, sí. Eh, y a la comunidad le encantó, porque el meme era muy popular en su momento y además podían tener como cada pieza de la colección era única. Entonces podías intercambiarla, podías venderla, comprarla, ¿verdad? Tiempo después aparecen ya aparece Ethereum, aparece toda esta cuestión de los smart contracts y ya es algo mucho más complejo, ¿verdad? Ya puedes agregar más complejidad en los programas. Y aparece la colección de los CryptoPunks, que son básicamente una colección de 10.000 piezas de arte de 8 bits, ¿verdad? Ujú. Y, y ya hay, digamos, hay un estándar de cómo hacer estos tokens, ¿verdad? Que por cierto, yo creo que CryptoPunks no sigue el estándar, pero bueno. El punto que es que ya tenemos estos tokens únicos, ya más definidos y ya tienen más funcionalidad. Entonces, después aparecen los CryptoKitties, es un juego, básicamente, donde cada pieza de juego es un gatito. A mí no me caía, o sea, cuando yo la primera vez que vi eso de Crypto, o sea, no, o sea, todo el mundo decía en ese momento, no, que esto corre sobre Ethereum y eso, pero yo no entendía bien cómo, yo entendí más todo esto de los juegos con NFTs, etcétera, es con este juego de Axie Infinity, como que lo entendí muchísimo mejor. Claro, completamente, completamente. Ahora, el detalle con esto, con CryptoKitties, es que, y con los
CryptoPunks es que cada uno de ellos es único. Entonces, al ser único, tiene un componente de escasez. Y además, gracias a la complejidad que se puede programar, tienen un componente de rareza. O sea, hay unos más difíciles de conseguir que otros. Entonces, estos dos componentes hacen que estas piezas, al ser difíciles de conseguir, empiecen a tener un valor en el mercado porque las personas ya le ven un valor de colección, ¿verdad? Los coleccionistas dicen, esto es raro, cuesta conseguirlo, si lo tengo puede ser valioso. Entonces ahí empieza el rollo este de las colecciones. Ahora, ¿qué pasó con el arte? ¿Y por qué se asocian NFTs con el arte? Con la pandemia, muchos artistas se quedaron sin sus trabajos porque tener una colección de arte en el mundo físico es complicado, tienes que tener un lugar, tienes que transportar tus obras. Y si eres un artista digital, pues, ¿cómo haces para que alguien nada más no le dé clic y guardar y ya lo Exacto. copia, ¿verdad? Porque una pintura es muy difícil copiarla, una pintura física, pero una pintura digital nada más clic derecho, guardar, ya tiene la copia, ¿verdad? Gracias a los NFTs, uno puede asociar una imagen a un token. ¿Por qué? Porque los NFTs tienen eh, la capacidad de poder asociar datos, ¿verdad? Unos que se llaman metadatos, asociar datos a ese token. Entonces yo puedo asociar una imagen y mi NFT viene a ser como mi certificado de que esta imagen es la original. Como cuando tienes, por ejemplo, digamos, en el mundo de la fotografía o del arte, si tienes una obra, tienes además un certificado, ¿verdad? Sellado y firmado que dice, esta obra es la original, este es el certificado de autenticidad. Entonces, si vas a vender una pieza de arte muy cara, el comprador solo te la va a comprar si tiene este certificado, ¿verdad? En el mundo digital, los NFTs vienen a cumplir esta función de este NFT certifica esta imagen como la original. Entonces, si alguien llega a la copia, ok, sí, tiene la imagen, pero no la puede comerciar porque no tiene el certificado. Y Así funciona. como todo en el mundo del arte, la especulación juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? Claro. Que al final es bueno, es malo, igual que las criptomonedas, Bitcoin, etcétera. eh, pues es algo, una tecnología nueva porque pues que esto tenga poquitos años, en años tecnología es nuevo. Em, la especulación va a ser parte de esto, o sea, no hay que molestarse. Obviamente, pues esto lo que hace es traer haters, todo el tema de la especulación, pero es algo con lo que hay que convivir. No sé qué opinas de ese tema. La especulación existe En todo. en todo, ¿verdad? En acciones, en materias primas, en oro, en arte físico, en colecciones físicas. Entonces, si te molesta la especulación, todo lo que está a tu alrededor debería molestarte, Sí. porque hay especulación en todo, ¿no? Y bueno, ya ahí pasando un poco el tema. Ajá. Bueno, ya podemos desarrollar programas en Ethereum, en la red de Ethereum, en otros programas, en otras redes, porque también eso es importante. Ojalá nazcan más redes, ¿no? O sea, no dependamos de la red de Ethereum, que entiendo que ahorita está teniendo muchos problemas de escalabilidad. Todo este tema del gas, etcétera, pues es muy costoso. Entonces, nacen alternativas. ¿Qué otra alternativa? Nombraste Solana, pero hay más alternativas. Sí, eh, completamente. Ethereum utiliza un algoritmo de consenso, ¿verdad? Que es básicamente un algoritmo que eh, es el responsable de definir si una transacción es válida. Eh, este algoritmo de consenso se llama prueba de trabajo, que es el mismo Ok. algoritmo de consenso de Bitcoin y requiere mucha energía, ¿verdad? Y requiere también, y es lento, ¿verdad? Es poco eficiente y por eso las transacciones en Ethereum son caras, porque en Ethereum existe un concepto que se llama gas. Ujú. ¿Qué es el gas? Es básicamente un sistema que permite que las personas puedan hacer computaciones en la red. ¿Por qué existe el gas? Porque si no existiera el gas, cualquier persona podría ejecutar un programa en la red y al ser gratis, pues se pueden echar la red abajo porque agotarían su capacidad
de Exacto. inmediato, ¿no? Porque no pierdes nada ejecutando cosas ahí. El gas es básicamente lo que pagas por hacer una computación en la red. En Ethereum es caro porque por el algoritmo de consenso, ¿verdad? Sí. Porque para validar esas transacciones, Necesita mucho procesamiento, ¿no? sí, Mucha máquina. sí. Ahora, hay alternativas, sí. Por ejemplo, de hecho, sin salir de Ethereum, hay lo que llamamos capa 2, Layer 2, ¿verdad? Que Ok. son mecanismos por los cuales, en lugar de poner una transacción directamente en la red principal, por ejemplo, eh, esperas que haya un bache de transacciones, ¿verdad? Ese bache es revisado por nodos validadores que, si nadie está en desacuerdo, está bien. Y si nadie está en desacuerdo, ese bache de transacciones se escribe en la red principal. Eso se le llaman rollups optimistas, o sea, que Mm. asumen que las transacciones están bien, a menos que alguien se queje, y si están bien, se escriben en la blockchain principal de Ethereum Ah, en interesante. grupos, ¿verdad? A esto hay ejemplos de esto, como por ejemplo la red de Polygon, ¿verdad? Que hace Ujú. que las transacciones sean mucho más rápidas porque no se están escribiendo directamente en la La red de blockchain. Ethereum, sino en una red alternativa, ¿verdad? ¿Y esto no Ah, trae, que es otro punto, de problemas de seguridad? digamos, sí, ese es como el Contraparte. detalle con esto, ¿verdad? Que la red de Ethereum vendría a ser como la opción más segura, pero su costo es alto, ¿verdad? En ese Mm. caso. Ahora, hay otras redes que no son Ethereum, ¿verdad? Como por ejemplo, está la red de Binance Smart Chain, está la red de Avalanche, la red de Cardano, que hace poco lanzó sus smart contracts, está Solana también. Algunas de ellas son compatibles con la máquina virtual de Ethereum, o sea, que puedes escribir contratos inteligentes en Solidity, en estas Ok. redes, o no, como la red de Solana, que es otro dinosaurio diferente, o la red de Cardano, que también es completamente diferente. Eh, Estas redes tienen otras particularidades, digamos, la red de Solana, yo no soy experto en Solana, pero la red de Solana es, o sea, tiene una mejor rendimiento, ¿verdad? Es más rápida, las transacciones son súper baratas, sin embargo, no cualquiera puede tener un nodo, ¿verdad? En Ethereum cualquier persona puede minar y ya participa en la red. En la red de Solana necesitas un nodo con ciertas características computacionales, ¿verdad? Con cierta capacidad de computacional, donde no cualquiera tiene una Ok. computadora tan potente, ¿verdad? Entonces, ahí en debate, ¿verdad? Sí. Que digamos, yo les digo, yo soy fan de todo Web3, ¿verdad? Yo no me voy con uno ni con otro. Pero hay todo un debate de que unas son más descentralizadas porque son más inclusivas, otras no, y ya ahí la gente se pelea, y verdad, como si fueran equipos de fútbol. Y, vamos, Pero bueno, y como en toda tecnología, creo que van a existir esas peleas. O sea, es inevitable. O sea, sí. Pero bueno, lo importante es que hay alternativas y que, exacto. como decía Andreas Antonopoulos, que es un educador muy bueno sobre blockchain, decía, ¿cuál blockchain es la mejor? No sé, depende de tu problema. Es igual que las tecnologías web. Ujú. ¿Cuál framework es mejor? React, Angular, Vue. Depende de tu contexto, de tu problema, de tus desarrolladores. O sea, hay muchas variantes. Exacto. Y entiendo que por lo menos yo leí que en Solana podemos programar esto, hacer estos programas con ROS, un ejemplo. Correcto. Eso me pareció interesante porque Ethereum, no lo nombramos, pero para programar en Ethereum necesitamos nada más en un lenguaje. Podemos en un solo lenguaje. Un lenguaje creado por ellos, ¿no? Que es En Solidity. Solidity. Ujú. Sí. Este Solidity que, o sea, ¿es fácil entrarle o es complicado? Sí. Bueno, desde mi perspectiva, yo soy desarrollador web. O sea, yo escribo JavaScript. Ese es mi lenguaje principal. Para mí fue bastante familiar porque la sintaxis es muy parecida a JavaScript. Eh, Realmente no es tan difícil. Lo difícil de Solidity y de los smart contracts es hacerlos bien, ¿verdad? O sea, el proceso de escribir un buen smart contract sin meter la pata es lo complicado, porque recordemos que una vez que despliegas un smart contract, queda guardado en la blockchain, y todo lo que queda guardado en la blockchain, ahí queda, ¿verdad? Si quieres cambiarlo después,
tienes que volver a desplegar. Mm. Entonces, es todo un proceso porque ya no escribes, ya no es como cuando escribes JavaScript, que si te equivocas haces un pull request nuevo con un bug fix, ¿verdad? En el caso de Solidity y los smart contracts, eh, tienes que hacer test-driven development, o sea, probar muy bien todo primero antes de desplegar, y probando y probando y probando. De hecho, yo vi un retweet tuyo o un tweet que mencionaste a otra persona que me pareció muy interesante, que él decía como que los problemas de que las comisiones sean caras es que muchas veces es porque creamos smart contracts muy malos. Y eso hace que el rendimiento pues obviamente sea peor y que obviamente esto tarde más, etcétera, y que pues se refleja en eso. Sí. Entonces, pero entonces para crear un smart contract, por lo menos en Ethereum, eso, o sea, ya cuando vayamos a hacer el deploy o a desplegar, es que tenemos que estar súper, hiper, mega seguros, es lo que entiendo. Correcto. Y esto no traerá problemas. O Sí, sea, claro. ya los hay, me imagino, pero Ya. ¿cómo, Sí. cómo, cómo, cómo enfrentar estos problemas? Porque pues entre más gente programe, porque pues como toda tecnología todo el mundo va a ir hacia allá, entonces van a haber mucho más problemas. O sea, hay soluciones. Creo que una solución es como lo de Polygon, ¿verdad? Para Puede ser. escalabilidad hay Polygon. Sin embargo, eso no, digamos, No asegura eso que... no te exime sí, de escribir a lo loco, ¿verdad? Es que yo creo que en JavaScript y tal vez en algunos lenguajes del servidor, como ahora mencionaste, PHP, nos damos la libertad como de no pensar tanto en la memoria sí, o en la optimización, porque ya los navegadores, por ejemplo, son tan potentes que nuestro código puede no ser óptimo y no pasa nada, exacto. no es, ni siquiera lo percibes. En el caso de software a más bajo nivel, o en el caso de Ethereum, por ejemplo, si tu código no es óptimo, va a costarle mucho dinero al usuario y por ende no van a usar tu aplicación, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con la optimización. Incluso si vas a usar una solución de escalabilidad diferente, o sea, si vas a escribir tus contratos para Polygon y desplegar en Polygon, pues igual vale la pena que Claro. utilices patrones, ¿verdad? Ya establecidos, que pruebes tu código, que hagas simulaciones, todo ese tipo de O cosas. sea, la recomendación es ser mejores programadores. Sí, Exacto. literalmente. Entonces, para ver si me quedó claro el concepto, cómo sería una aplicación web 3.0. Yo tengo mi aplicación frontend, que, bueno, ya dijimos que está hecha en React, Angular, lo que sea, ¿verdad? Ella se conecta, puede tener un backend de nosotros, eso es indiferente para manejar cierta información, pero se conecta a una wallet para asociar a ese usuario, ¿cierto? O sea, cuando alguien se loguea por medio de esa wallet, va a haber una librería de JavaScript que está escuchando eso y la tiene ahí, ¿verdad? Y ya a partir Correcto. de ahí pueden mandar a escribir el smart contract, o a ejecutar ese programa. Sí. Que básicamente, ahí ya para terminar, básicamente ese programa lo que es una entrada, como todo programa, si pasa esto, ejecute esto. Que muchas veces el ejecute esto es una recompensa, que eso también es importante, ¿no? En este mundo de la web 3.0, que hay mucha recompensa en usar esto. Sí, eh, sí, como lo dijiste, tenemos una librería que escucha eventos, como todo en JavaScript. Ujú. Eh, si, si conectas una wallet, hay un objeto, ¿verdad?, que tiene esos eventos, que está escuchando esos eventos, y va a escuchar si la wallet se conectó, cuál es el address de la wallet, la dirección. También tenés en la librería funciones que van a ejecutar las funciones de los smart contracts, ¿verdad? De hecho, vas a tener una, digamos, un archivo con las funciones que tiene tu smart contract establecido. Eh, Vas a tener también variables de ambiente donde vas a configurar cosas ahí, ¿verdad? Para poder saber a cuál contrato te vas a conectar. Eh, Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A fin de cuentas, como te digo, es meramente JavaScript. O sea, sí hay que entender Claro. lo que estás haciendo. Lo complejo es entender la arquitectura y todo el ecosistema, pero cuando vas a programar es el mismo lenguaje, ¿verdad? Exacto. Entonces, básicamente ahí para que la gente, para ver si también con los que estamos aprendiendo. El Smart Contract, el programa, tiene una serie de métodos, funciones públicos, puede tener privados también, pero los públicos son los que se exponen
para que el cliente pueda interactuar con esas funciones y haga tal cosa, ¿cierto? Correcto, Listo. así es. Entonces, súper. Entonces ahí ya no, nos va quedando un poco más claro el término de la web 3.0. Hay un término que es, no sé si me salte mucho, si haga un cambio de lo que estamos hablando, pero lo tenía aquí anotado, ¿qué son DAOs? Yo veo que están hablando mucho de esto de DAO, DAOs. ¿Qué es DAO? Sí. Ok, los smart contracts funcionan tanto para, o sea, tal vez si lo repasamos un poco, para descentralizar las finanzas, para tener activos digitales, ya sea arte, suscripciones, certificaciones, modelos de, bueno, colecciones en videojuegos, ¿verdad? Que son los NFTs. Pero también con la blockchain podemos firmar votaciones, ¿verdad? Firmar, hacer un sistema de toma de decisiones que vive en la blockchain. Entonces, donde un grupo de personas pueden tener la posibilidad de votar por una decisión o no votar por una decisión. Y ya no necesitas una entidad, ¿verdad? Ya no necesitas una organización, un gobierno que te diga cuáles fueron los resultados. Ya eso está en la blockchain, ¿verdad? Ahora, esta capacidad, si lo, si lo digamos, lo extrapolamos a una organización, en una organización tenés un CEO, tenés una jerarquía, el CEO toma decisiones y la jerarquía pues va diluyendo esa decisión y va tomando acción, ¿verdad? Y podríamos hacer eso con smart contracts para quitarnos esa capa de complejidad donde las personas son las que toman las decisiones. Bueno, las personas siempre son las que toman las decisiones, pero el control de los resultados podemos quitarlo, sí. Y aquí entra el concepto de DAO, que es una organización autónoma descentralizada, que es básicamente una organización que sus miembros, su comunidad, son los encargados de tomar las decisiones, ¿verdad? Y en base a estas decisiones, pues se trabaja. Entonces, la idea de esto es que la comunidad no dependa de un CEO, no dependa de un dueño, nada más las personas que tienen participación en la comunidad, o sea, las que tienen tal vez tokens de esa comunidad, ¿verdad? Pueden votar para tomar decisiones. Eso es básicamente una DAO. ¿Tú cómo ves esto en unos años? O sea, tú ves que todo este concepto, pues todo el tema de las DAOs, todo el tema de la web 3.0, ¿cómo lo ves? O sea, sé que van a mí me encanta todo esto porque la verdad me llama mucho la atención, me apasiona como que todo este tema descentralizado, que al final todo el tema de las criptomonedas, lo que sucede por debajo, tecnología, etcétera, me llama mucho la atención, pero va a ser complicado hacer esa transición, como todo, ¿no? Ah, sí. Como Sí, todo. sí. Pero ¿lo ves en algún futuro que sea parte de nuestro día a día todo esto? Sí, por ejemplo, las DAOs, ¿verdad? A fin de cuentas son máquinas de incentivos. Eh, los NFTs son activos digitales, ¿verdad? Ya puedes tener activos no solo aquí en el mundo físico, sino en la digitalidad. Las criptomonedas le dan la posibilidad a las personas de participar en mercados financieros, en hacer transacciones de manera eh, sencilla, ¿verdad? Sencilla entre comillas, ¿verdad? O sea, cuando digo sencillo, quiero decir que no necesitas ir a solicitar permisos al banco y todo esto. Eh, y además las DAOs permiten que las personas se organicen de manera diferente, de una manera más independiente, de una manera más libre. Entonces yo creo que sí. O sea, sí esto puede llegar a ser el día a día, tal vez no de todo el mundo, pero sí de una gran cantidad de personas. O sea, yo no creo que todo vaya a transformarse por completo al 100% de la noche a la mañana. Creo que todo va a seguir coexistiendo, pero esto ecosistema Web3 va a seguir creciendo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día ya puedes participar en una DAO y trabajar ahí. Digamos, yo trabajo en una DAO. Súper. Eh, sí, entonces no es algo como que tenemos que esperar, ya está ahí. El punto es que hoy en día no es tan accesible, no es tan fácil, cuesta entender, cuesta, y una vez que entiendes, tienes que ubicarte en, ok, yo tal vez no sé Solidity, sé JavaScript, ¿cómo me ubico, verdad? En eso.
¿Cómo participo? Entonces, ese es el problema hoy en día, que no hay todavía esas capas que hacen que todo esto Web3 sea fácil para todo el mundo. ¿Y cómo, no sé si la palabra es evitar, para no entrar tanto en temas políticos, pero sé que los políticos por lo menos intentan, por lo menos con las criptomonedas, que ahorita pues es como lo más visible para ellos, regular. Pero un gobierno regulando todo esto, ¿lo ves bien? O sea, sin entrar mucho en la política, sino que siento que eso podría como dañar un poco lo libertario, el concepto como tal de la descentralización. Sí, vamos a ver, regularlo no necesariamente quiere decir Malo. evitarlo, ni quiere Ok. decir mal, ¿verdad? A veces, por ejemplo, una regulación va a permitir que la adopción sea libre, y un problema de la no regulación puede desembocar en problemas también. Por Mm. ejemplo, en mi país, en Costa Rica, yo he escuchado personas que, por ejemplo, obtienen ganancias de cripto y los bancos les cierran la cuenta, ¿verdad? Y cuesta mucho justificar, por lo menos aquí, ¿verdad? Que vamos un poco atrás, Mm. cuesta mucho justificar que obtuviste este dinero vendiendo un JPG en un mercado de cripto. Sí. Vendí ¿Cómo un declaras mono. eso? Sí. ¿Cómo declaras en Hacienda que vendiste un mono 8 bits en, no sé, Con en $100? 400.000 dólares, por ahí vi uno. Eh, Ajá. entonces, pero también a una ventaja de Latinoamérica es que yo siento, aquel día que estaba escuchando un podcast que estaban hablando todo esto de NFT, yo soy de Venezuela, em, y creo que la adopción de todo este tema de criptomonedas y blockchain, etcétera, en Latinoamérica ha sido mejor por la necesidad. Exacto, En estos días completamente. estaba escuchando en ese mismo podcast que no sé si es verdad, la verdad no lo busqué, pero creería que sí, que hace poco en Venezuela fue el país que tuvo más búsquedas en Google de la palabra NFT a nivel mundial. Ujú. Y esto nace, ¿por qué? Por una necesidad. En Venezuela hay como, está el gobierno, que no voy a hablar mucho de eso, pero está ahí. eh, y hay otra capa más que es todo este mundo de todo el mundo interactúa por Binance, todo el mundo paga por ahí, todo el mundo tiene su wallet para poder hacer compras para que la gente de afuera le pueda pagar, porque pues no sé, es muy complicado, no, los bancos allá no funcionan, entonces creo que, y en Latinoamérica también pasa, en Argentina también, en varios países. Hablo de Venezuela porque pues con un poco más gran escala, pero la necesidad ha ayudado a adoptar mucho mejor estas tecnologías y eso es súper bien. Sí. Sí, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Bueno, yo creo que en Latinoamérica en general Mm, las personas no estamos en... hay un alto grado de desacuerdo con los líderes políticos, los gobiernos, sí, los bancos, etcétera, ¿verdad? Creo que es como generalizado. sí. Y creo que es porque es poco eficiente el sistema en general Mm, latinoamericano, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, en algún momento yo estuve estudiando mucho finanzas personales y yo quería mejorar mi situación. eh, y de repente vi que se puede invertir, ¿verdad? Yo, ¿cómo hago para invertir? Y bueno, para invertir en la bolsa, por ejemplo, tenés que ir a un banco o tenés que ver qué instrumentos tienen ellos de inversión y solo te van a ofrecer según tu perfil, ¿verdad? También, si querés invertir ya directamente como con un broker, tenés que ir y mandar una carta al banco que vas a hacer un depósito. Bueno, es todo proceso. un proceso, sí. Con cripto no, con cripto es directo, ¿verdad? Nada más conseguir la cripto ya puedes hacer lo que quieras. Es riesgoso, por supuesto, pero a lo que voy con esto es que cripto nos trae un montón de posibilidades que antes no teníamos y que en Latinoamérica simple y sencillamente no había, no era fácil, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, un amigo me cuenta que él, bueno, él me contaba, ¿verdad? Él es tico, se casó con una estadounidense y ahora él vive allá. Y él me contaba, sí, es que yo bajé esta aplicación y compré estas acciones y, ¿verdad? Súper fácil. Aquí en Costa Rica, olvídelo. No, Sí, no hay una aplicación donde comprar las acciones. Por lo menos no fácil. Entonces, esta facilidad y estas oportunidades de cripto, creo que
no las hubiéramos tenido de otra manera. Entonces yo creo que por eso la adopción se dio, ¿verdad? Y se dio Exacto. fuerte. Y también todo este tema de los juegos. Por la misma necesidad. Por lo menos hablo también de Claro. Venezuela, pues tengo un conocimiento de ahí. Por lo menos mi hermano juega Axie Infinity. Sí, Y, y, y esto ha ayudado a que en países que obviamente salarios son malos, ayudan a esta sí, recompensa. ¿Cómo es este término de claro. play to earn, que es Axie Infinity, etcétera? Sí. Bueno, esto es sin duda uno de Perdone, los temas que a mí hago más me gustan. un paréntesis ahí rapidito. Ujú. ¿Todo este tema también es parte de la web 3.0? Sí, Sí, completamente. completamente, listo. Ahora sí, perdón. Ok. Play to Earn es un tema polémico, pero a mí me encanta. Digamos, la idea que en mí hizo clic para que yo me enfocara al 100% en Web3 fue precisamente los videojuegos. A mí me encantan los videojuegos, ¿verdad? Siempre me han gustado. Pero donde yo vi que podías tener, o sea, a tomar los activos de tu juego, tus ítems, tus cosas y monetizarlos, para mí eso me explota la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo se logra esto? Gracias a los NFTs, ¿verdad? Que ya dijimos que un NFT representa un activo único digital. Entonces, un videojuego, bueno, Play to Earn es una modalidad de videojuegos. Recordemos que en los videojuegos que no son blockchain tenemos free to play, donde juegas gratis, pero por ahí te venden cosas, Mm, ¿verdad? O compras el juego y lo juegas. Eso es lo más común, ¿verdad? Te gusta un juego, lo compras, pagas y ya tienes la oportunidad de jugar. Pero esta modalidad Play to Earn, básicamente entras a un juego, puedes jugarlo de inmediato o tal vez no, tal vez necesitas comprar activos digitales para poder jugar. Y la gran gracia de esto es que puedas monetizar con esto, ¿verdad? Que parte de las ganancias del videojuego son para la comunidad. Y además hay un mercado secundario donde puedes comercializar tanto tus ganancias como tus activos en el juego, ¿verdad? Entonces ya el juego se convierte en un ecosistema donde puedes tener una estrategia de negocio, digámoslo así, ¿verdad? Axie Infinity creo que es el mejor ejemplo de esto porque es el juego de momento más fuerte, ¿verdad? Donde hubo más boom. Es un juego donde tienes mascotas digitales con las que ujú. puedes luchar contra otros jugadores, puedes hacerlas que se reproduzcan, puedes comprarlas, puedes venderlas. Hay unas mejores que otras. Cada mascota es única y cada mascota tiene diferentes propiedades que la hacen mejor o peor en batalla. Entre mejor sean tus mascotas y mejor sea tu estrategia combinándolas, más posibilidades tienes de ganar. Y si ganas más, recibes tokens por las victorias. Esos tokens los utilizas tanto para reproducir tus mascotas o puedes intercambiarlos fuera del juego por otras criptomonedas y ganar dinero, Sí. ¿no? Esto es la gran gracia y para mí me explota la cabeza, digamos. Al inicio de la pandemia, en Filipinas y en Latinoamérica, muchas personas que no tenían trabajo pudieron comer Mm, gracias a jugar Axie Infinity, ¿verdad? exacto. Súper. Sí, sí, el ejemplo claro ahí, Filipinas, que pues levantó, la mayoría esto empezó a jugar en la noticia que hubo en su momento, y pues ahí se replicó en países que pues tienen problemas y económicos y los ayudó muchísimo. Sí. Entonces, Alfredo, ya podemos asegurar que este es el futuro. Sí, a mí no me gusta asegurar nada porque Sí, ¿no? nadie puede ver el futuro, ¿verdad? En cualquier momento todo nos Todo cambia. cambia. La realidad es muy volátil, digamos, pero yo creo que tiene mucho potencial. Eh, por ejemplo, en el caso de Axie Infinity, un amigo de la familia no tenía trabajo. Yo compré unos Axis y le dije, bueno, yo no tengo tiempo para jugar, pero pues puedes jugar y nos repartimos las ganancias y eso es lo que estamos haciendo. Y él ahora tiene un ingreso gracias a eso, ¿no? Eh, entonces, no sé si es el futuro, pero el presente me encanta. Y el presente nos está dando muchas oportunidades, tanto de resolver problemas para desarrolladores, diseñadores, community managers, artistas digitales, jugadores de videojuegos ahora, ¿verdad? Inversionistas, traders, o sea, todo el mundo puede aprovechar de esto. Eh,
No sé si será el futuro, pero siento que apenas está empezando, entonces el potencial que puede tener es increíble, ¿verdad? O sea, si vemos lo que ha pasado en tecnología, por ejemplo, cuando empezó Facebook, decíamos que era el futuro, Mm. no lo sabíamos, pero hoy en día es gigante, entonces No, puede ser, y eso puede que ser, no ¿verdad? hablamos ahorita del metaverso y todo este tema, porque se nos Ah, sí, sí, otra locura más, es pero donde los NFTs hacen un papel importante ahí, ¿no? En sí, todo este el tema de metaverso. Tú dijiste que completamente. trabajas en una DAO. ¿Puedes saber más o menos más de Sí, dónde trabajas? sí, yo en este momento estoy colaborando con la Indie DAO, que es una DAO para profesionales independientes, diseñadores, desarrolladores que quieren eh, vivir el sueño de ser freelance, ¿verdad? Ok, Pero sin todo el problema de estar buscando clientes, estar vendiendo y ese tipo de cosas. En este momento, pues, estamos trabajando en un protocolo para definir, digamos, los niveles de contribución de las personas en diferentes comunidades y la idea es que la DAO crezca para atraer más desarrolladores, diseñadores y proyectos en Web3, ¿verdad? súper. En este momento la primera ronda para aplicar está abierta, entonces si quieren aplicar pueden buscar IndieDAO en Twitter, ahí van a encontrar información. Súper, Alfredo. ¿Y cómo solucionamos ya para terminar este problema de compartir lo que hablábamos al principio de que es un punto importante de esto? eh, Creo que también yo vi la charla esta de Freddy con Ángela y ellos dan el problema de la usabilidad, de explicar, de que o sea, nos cuesta entender esto. ¿Cómo crees que sea la mejor forma para atacar este problema, Sí. pensando en el futuro? Yo en un principio creí que lo, la ruta era explicarle a todo el mundo qué era NFTs, qué era blockchain, qué era, o sea, creo que eso fue un grave error de mi parte, porque en este momento la gente usa Internet y no le importa qué es HTTP, ni Mm, le importa qué es SMTP, ¿verdad? Nada más usan Internet, usan el correo electrónico y ya, no les importa cómo funciona. Entonces Web3 tiene que llegar a ser así, pero para llegar a eso vamos a necesitar más desarrolladores, más diseñadores, más personas construyendo cosas, innovando. Necesitamos equivocarnos para poder aprender de nuestros errores. En este momento sí es importante, por supuesto, este tipo de educación desde las bases para que las personas que se interesen nos ayuden a construir esas capas más simples, como por ejemplo NBA Top Shot, que es una colección de NFTs de la NBA, mm, que básicamente son videoclips de jugadas de NBA que son icónicas. Vos puedes ingresar al sitio y puedes comprar con ETH, ¿verdad? O puedes comprar con dólares y no hay problema, ¿verdad? Entonces ellos, bueno, estamos hablando de NBA, sí. que es algo enorme, pero ellos resolvieron como esa dificultad para el usuario. Entonces, ya si después vos querés, pues agarras tus NFTs y los pones en tu wallet, pero no necesitas entrar ahí directamente entendiendo blockchain, entendiendo Bitcoin, entendiendo la historia. Claro. Entonces, creo que poco a poco van a haber más cosas de estas, más sencillas, ¿verdad? Como una, digamos, una capa ahí de usabilidad fácil para los usuarios y poco a poco la complejidad se va a ir escondiendo más y más, así como el Internet hoy en día, básicamente. Súper. Eh, no sé si quieres agregar algo más también para que dejes tus redes sociales. Igual las ponemos aquí en el canal de YouTube para que te sigan porque está compartiendo mucho conocimiento sobre eso. Entonces, Sí, yo uso primordialmente Twitter. Me pueden encontrar como @Brolag, BROLAG. Ahí normalmente estoy compartiendo cosas que aprendo porque yo estoy aprendiendo también esto, yo soy nuevo, todos somos nuevos, entonces básicamente comparto mi camino, ¿verdad? No puedo asegurarles que, que siempre voy a tener razón o que siempre voy a estar con las cosas más, o sea, en este momento no hay quien pueda decir que es un experto o quien pueda decir que tiene toda la verdad porque estamos explorando. Entonces, exacto. si quieren seguir mi historia de cómo exploro Web3, ahí me pueden seguir. Súper. Bueno, muchísimas gracias Alfredo por esta charla y pues seguiremos aquí buscando a ver cómo generamos más contenido sobre esto de la web 3.0 que pues
de nuestro lado, y de mi lado pues, me fascina mucho todo esto. Entonces, listo. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Henry. Hasta luego. Chao.